En Política del Rebelde, el filósofo Michel Onfray, reconocido por sus grandes aportes al hedonismo libertario, escribió: «Me resulta insoportable la autoridad, invivible la dependencia e imposible la sumisión». Su pensamiento, desde luego, podría ser considerado peligroso desde el punto de vista de quienes están en ejercicio del poder. Como es sabido, durante las diferentes épocas nos hemos topado con sujetos que desafiaron someterse a cualquiera de los dictados de quienes se encontraban en ese momento marcando los destinos de su sociedad. No nos quedamos únicamente en la capacidad reflexiva de tales individuos, sino que también estos podían decantarse por dar a conocer sus criterios, elaborando discursos, pero también componiendo obras memorables. Así la literatura tenía que ver con el pensamiento, uno de talante crítico, y en resumen se suscitaba un escenario que no necesariamente generaba gratitud por parte de los gobernantes. Por lo tanto, surgió la necesidad de sancionar a quienes trataban de fomentar la insubordinación con su ejercicio de una de las bellas artes. Surgieron sanciones de diferente naturaleza, pero hay una en particular que debería interesarnos. Me refiero al destierro, que en una versión moderna nos permite contemplar el fenómeno del exilio. Hoy en Contraviento y Marea, durante los siguientes minutos, conversaremos precisamente sobre las letras y el exilio. Y con este propósito me acompaña Henry Pablo Ríos Alborta, un distinguido intelectual, investigador histórico, publicista y además director de Nación, semanario que desde Oruro circula en todo el territorio boliviano. Muy buenos días, Henry, y gracias por estar una vez más en el programa. Buenos días, Enrique. Realmente es un gusto estar aquí para hablar de ese tema tan importante como es el destierro y las letras, ¿no? Quiero partir con una especie de reivindicación, porque generalmente, como vos sabés muy bien, se concibe al exilio como un castigo que ha sido impuesto por el poder, en este caso, para evitar que continúe la circulación de ideas incómodas. Pero resulta que hay autores que, merced a la salida forzada de su país de origen, han encontrado un escenario que permitió su desempeño de mejor forma. Pienso, por ejemplo, entre otros literatos latinoamericanos, en el caso de Augusto Roa Bastos, quien pasó más tiempo en vida fuera de Paraguay, primero en Argentina y después en Francia, y que gracias a ello, desde su punto de vista, su ejercicio de la literatura resultó favorecido. Un caso más, y en esta situación pues nos situamos en Bolivia. Pues pienso en uno de los mayores pensadores que ha tenido Bolivia en el siglo XX, el filósofo Manfredo Kempf Mercado, quien tuvo que abandonar este país como consecuencia de los desvaríos de la revolución del MNR. Vivió 10 años en Chile. Además, tuvo contacto, gracias a los puestos que ocupaba en la Universidad chilena, con filósofos, pensadores, ensayistas de diferentes partes de Latinoamérica. Y eso, una vez más, le permitió que su talento fuera reconocido y hubo la multiplicación de esos vínculos que son importantes. Valdría la pena, por lo tanto, si bien lamentar que alguien tenga que haber sido obligado a dejar su país, abandonando amistades y hasta seres queridos, pero por otra parte, estos son desafíos que pueden facilitar el crecimiento de carácter individual en términos intelectuales, pero como no en general personales, Henry. Así es, Enrique. Yo me remontaría hasta el siglo XIX con Gabriel René Moreno, ¿no? Que yo creo que es uno de los primeros exiliados, aunque el de René Moreno fue una especie de autoexilio, ¿no? Yo me imagino que ante un poco el ambiente bastante limitado por entonces aquí en Bolivia, sea en su Santa Cruz natal, luego en Sucre, tuvo destacada participación con los intelectuales más destacados de la época, pero yo creo que ante un espíritu tan inconformista como el de René Moreno, que es un claro ejemplo del intelectual que a veces no halla
un campo propicio en su lugar natural, en su lugar de nacimiento para actuar, ¿no es cierto? Y es por ello que ante las críticas intelectuales que realizan o ante su propia inconformidad, algunas veces salen de su país por motivos propios, voluntarios o en otras ocasiones forzados en los regímenes totalitarios, ¿no es cierto? Yo creo que René Moreno es un gran ejemplo del intelectual autoexiliado, digamos, que marchó a la República de Chile y estuvo en el Instituto Nacional de aquel país, una prestigiosa entidad académica, haciendo un gran aporte. Pero yo creo que el destierro, el ostracismo, el exilio, es ante todo un testimonio del compromiso intelectual de un autor. Yo creo que desde ese punto de vista se tiene que entender necesariamente el exilio. No hay exilio sin compromiso intelectual y sin compromiso cívico también, ¿no? El exilio es compromiso cívico, porque cuando uno sale exiliado forzosamente es porque le interesan las cosas que pasan en su país y a través de ello, a través de sus críticas, sea mediante el pensamiento escrito o mediante la acción política, ¿no es cierto?, son a veces forzados a salir de su territorio nacional o del lugar donde han visto la luz por primera vez. Y tampoco podría interpretarse como una manifestación de cobardía. No. Porque otra opción para determinados individuos sería permanecer batallando, luchando con el objetivo de contribuir al derrocamiento de un régimen. Por más tiránico que éste fuese, en ocasiones resulta mucho más inteligente abandonar el país debido a las complicaciones mayúsculas, al peligro de perder la vida, y después, quizá con mayor fortuna y algo de sensatez por parte de sus conciudadanos, pues se pueda recuperar aquel mínimo de racionalidad que precisa toda convivencia para ser considerada aceptable. Y menciono esto a propósito de lo que estabas indicando en el siglo XIX, Henry, cuando pienso en Domingo Faustino Sarmiento, que tuvo que abandonar Argentina, estuvo en Chile, la gran composición de Facundo o Civilización y Barbarie en las Pampas Argentinas, precisamente es una obra que surge como consecuencia de su exilio. Pero ¿cuáles eran las otras alternativas? Quedarse, enfrentar a aventureros y personas que no vacilarían si llegaba la hora de acabar con su vida, o ser quizá un poco más inteligente, mirar a largo plazo y al regreso ya pensar en cómo reconstruir ese país que por desgracia estaba siendo asolado por prácticas y actitudes del todo deplorables. Exactamente, y ese es un caso del exilio, digamos, ya directamente relacionado con motivos políticos y forzoso en ocasiones, ¿no? Es el caso también del poeta Néstor Galindo, que fue fusilado por orden del tirano Melgarejo, y precisamente René Moreno escribió una biografía de aquel poeta, un esbozo biográfico muy bueno. Él tenía la alternativa de salir al destierro del Perú o de Chile también, que eran los más cercanos, pero al no salir perdió la vida. Y como tú decías, ese es el riesgo que se corre, ¿no? El compromiso intelectual necesariamente está relacionado con el hecho de salir al exilio o de purgar una pena, una cárcel, un campo de concentración, o directamente de ser victimado y perder la vida, ¿no? Quien lamentablemente no pudo continuar con sus criterios que en ciertos casos se consideraban dignos de ser rebatidos, porque no todo lo que manifestó merecía nuestras altas consideraciones intelectuales, fue Luis Espinal. Y lo recuerdo porque en una de sus famosas piezas, Las oraciones a quemarropa, decía: nosotros no queremos mártires, y se quejaba fundamentalmente de aquellas personas que andan hasta anhelando tener una muerte romántica como para justificar su existencia, en lugar de trabajar de manera mucho más intensa con el propósito de concretar esos ideales. Así que también acá la inteligencia deja sentada su presencia cuando uno piensa en cómo enfrentar días adversos, nadie lo niega, pero que no necesariamente resultan invencibles, que pensar también a largo plazo. La vida de los escritores en el exilio se explica por problemas internos, pero no solo de baja intensidad, sino que también los grandes conflictos, Henry, han desencadenado la misma situación. Y pienso un caso paradigmático. Yo decía al momento en que comenzábamos esta conversación que teníamos que pensar en los beneficios de naturaleza individual para estos escritores. Quizá estando en Europa pudieron crecer más de lo que podían haberlo hecho aquí en su respectivo país. Y resulta que gracias
a, por ejemplo, la Guerra Civil Española, la cultura latinoamericana resultó favorecida. Es un beneficio que surge de la desgracia de un país que vio cómo se enfrentaban hermanos, familiares y amigos y que originó aquello la salida de notables pensadores como García Vaca o el mismo José Ortega y Gasset, que terminaron favoreciendo lo que ocurría en los países hispanoamericanos. Hay también que pensar desde ese punto de vista, porque en ocasiones la sociedad puede recibirlos de la mejor forma posible. Hay también la otra opción, de que uno llegue a un país en el que no reciba ninguna clase de colaboración. Pero aquí se pudo notar no únicamente ese lazo de carácter afectivo, sino también la retribución, el aporte que hicieron estos intelectuales. Sin duda, es otro aspecto positivo, digamos, ¿no? El hecho del intercambio cultural, de las experiencias nuevas. A raíz de la Guerra Civil Española vinieron a Bolivia, luego ya cuando se pone el franquismo, no a Bolivia, a Sudamérica. Intelectuales muy interesantes, incluso de corte socialista, como uno de los principales líderes del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español, de apellido Prats, que fue ministro del presidente Prieto de España, de la España republicana. Vino aquí y aquí difundió sus ideas socialistas, creo que estuvo en la Argentina, en Uruguay. Siempre es un intercambio cultural también positivo, ¿no es cierto? Un caso que yo no quisiera dejar de mencionar es el de Alberto Ostria Gutiérrez, un escritor boliviano de gran talento, de gran nivel, y que precisamente a raíz de la Revolución Nacional de 1952, pero antes aún, a raíz del golpe de estado del mayor Gualberto Villarroel, el 21 de diciembre de 1944, él, que desempeñaba funciones diplomáticas, había sido canciller de la República, parte al exilio, igual a la República de Chile, ¿no es cierto? Y ahí es donde realmente pasa las penurias propias del exilio, vende su automóvil. En una carta que le escribe a Adolfo Costa Durrels, un escritor boliviano, le dice que vendí mi automóvil, hoy me como una llanta, mañana me comeré el retrovisor. O sea, hay muchas gentes que han pasado esa penuria que es el exilio, ¿no es cierto?, precisamente por su compromiso intelectual, ¿no? Yo creo que eso habría que rescatar hoy en día, porque verdaderamente da fe de una consecuencia moral, que es lo que da nivel y lo que de alguna manera dignifica la condición humana, ¿no? No hay que pensar que todos recibieron un trato privilegiado, preferencial, o que ya entonces existían organizaciones tan importantes como aquella que depende de la ONU y que se encarga de los refugiados, porque no había esa intensidad en cuanto a su trabajo para facilitar la ubicación de estas personas que están siendo perseguidas desde el punto de vista político, que llegan a un medio en donde no conocen a nadie prácticamente y que existe para ellos también la necesidad de trabajar. ¿Cómo satisfacer esos requerimientos del cuerpo? En el caso de Chile, ya que lo hemos mencionado, nos topamos allí en el pasado de Bolivia con sucesos tan valiosos como esta relación entre intelectuales y las universidades chilenas. No únicamente Manfredo Kempf Mercado, sino Jorge Siles Salinas, Roberto Prudencio Romesín. Y lo valioso es que se estableció esa relación e hizo posible además que llevaran adelante sus trabajos cristalizándose en producciones literarias. Está el famoso libro La aventura del orden de Jorge Siles Salinas, pero no fue solo él, sino otros quienes explotaron esa vena editorial en Chile. La editorial Zigzag, que dio cabida a más de una producción. Y en la editorial Zigzag estuvo alguien que no era boliviano, pero sí tiene mucho que ver con Bolivia, que fue Augusto Pescador. Pescador es uno de los fundadores de la Facultad de Filosofía de la Universidad Mayor de San Andrés. E igualmente contribuyó para que quienes no eran políticos a carta cabal y que por lo tanto recibían un trato más o menos aceptable, como pasaba con Víctor Paz Estenssoro. Paz Estenssoro no estaba haciendo los mismos oficios inferiores de sus correligionarios, pero estos intelectuales, los hombres de letras, quienes vivían de su pluma, pues requerían ese tipo de colaboraciones no del todo gratuitas ni tampoco infundadas, porque había un talento que podía servir para ofrecer algo más también a la sociedad que lo estaba acogiendo. Y eso viene desde el siglo XIX, como decía, otro gran ejemplo es el de Andrés Bello, venezolano, un intelectual venezolano del siglo XIX, muy importante.
que siendo venezolano parte igualmente, pero en una especie de autoexilio. El autoexilio es también muy interesante, ¿no? Y para mí es que... 1781, Andrés Bello. Sí, sí, y llega hasta principios del siglo XIX, o sea, desde los 1800 y tantos, y llega a tener tanta importancia en la República de Chile, que igualmente en la Academia, en la Universidad de Chile, que es considerado uno de los fundadores más o menos de aquella casa de estudios, porque la gramática también. Exacto, ¿no? La rectoría, la sede principal de la Universidad de Chile se llama la Casa de Andrés Bello, ¿no? Tiene ese nombre, siendo venezolano él, y contribuyó de manera positiva y muy importante en el aspecto también de la política exterior y de la diplomacia, porque fue un tratadista de las relaciones internacionales muy interesante, Andrés Bello, en la República de Chile, ¿no? O sea, realmente el exilio, yo le llamo autoexilio porque no es que uno se va como cualquier otro, se va simplemente por ir a buscar un mejor trabajo, una mejor condición de vida, sino que se hallan inconformes o no se hallan de acuerdo con la poquedad que impera, digamos, en su entorno, y como una especie de protesta parten a una especie de autoexilio, pero que en muchas ocasiones también está relacionado con aspectos políticos, sin duda, ¿no? O sea, Andrés Bello y hay muchos otros que nos muestran esta relación inexorable de un país con otro, de una cultura con otro, fruto de la cual es la cultura latinoamericana, ¿no? O puede haberse originado su abandono del país nativo en una cuestión política hasta el peligro de perder la vida, pero cuando desaparecen aquellas circunstancias que justificaban que se distancie del territorio patrio, no regresan. Es el caso, por ejemplo, entre otros, del notable escritor uruguayo Juan Carlos Onetti, quien abandona por estas vicisitudes de orden político Uruguay, pero después ya no regresa, cuando estaban dadas las condiciones para que cualquiera pudiera proclamar su retorno a Uruguay. No estamos hablando de un país caótico en términos democráticos. Es una nación que sin duda, como varias, tuvo problemas en cuanto a la vigencia del orden democrático, pero después se restableció aquello. Y era perfectamente posible retomar esa vida literaria, si quieren ustedes, en Montevideo. Pero Onetti quedó a distancia, se queda en otro país, y en ese caso también se puede notar aquel peso. Otro caso, ya que estamos haciendo las comparaciones entre lo extranjero y lo nacional, don Pedro Shimose, uno de los grandes poetas que ha tenido Bolivia, también muy bueno en su condición de estudioso de la literatura, como ensayista, durante largo tiempo fue columnista de opinión. Premio Casa de las Américas, ¿no? Sí, en el caso Cuba premia su famoso poemario que titula Recordando a Vallejo, quiero escribir pero me sale espuma. Y don Pedro sale, eran los tiempos de la dictadura de Banzer. Sí. Sale y uno podría decir, salió, pero terminó la dictadura de Banzer, se restableció la democracia y don Pedro se queda en España. Y don Pedro además dirige una colección muy importante que se llama Letras del Exilio, que salió en Plaza Llanés, en la famosa editorial española. Y él se ocupa de dar a conocer estas voces de autores que se hallaban fuera de su país natal, pero como consecuencia de presiones políticas. Ahora, lo interesante, como subrayaba, es que a pesar de que han desaparecido estos problemas que impedían el retorno, luego estos mismos autores prefieren estar a prudente distancia, quizá porque desde esos lugares su contemplación de lo que ocurre permite mejores ejercicios reflexivos. A veces la cercanía puede complicar cuando uno pretende elaborar una serie de explicaciones válidas acerca de lo que está sucediendo. Vos recordarás, Henry, que muchos autores a comienzos del siglo XIX, en la primera mitad, viajaban a Europa, pero era que desde Europa se podía ver mejor lo que sucedía en Latinoamérica, no únicamente para disfrutar de los adelantos que ya entonces nos ofrecía esa parte del mundo. Y el exilio, el destierro da una especie de, no sé si inspiración o qué, pero muchas de las mejores producciones intelectuales se han escrito en el destierro, ¿no es cierto? Otro gran ejemplo es Rubén Darío, que oriundo creo que de Centroamérica, ¿no? Más o menos. De Nicaragua. De Nicaragua. Sí. Sale, no sé en qué circunstancias exactamente, pero llega a Valparaíso y trabaja en la aduana de Valparaíso, en un oficio un poco prosaico. O muy lírico. Muy prosaico, ¿no? Trabaja en la aduana de Valparaíso. Yo tuve la oportunidad de ver una plaqueta ahí como empleado, pero sin embargo
mientras trabajaba, hallaba una especie de escape en su producción intelectual y ahí es donde forja una de sus mejores producciones, Rubén Darío, ¿no es cierto?, que llega en el ámbito literario a una de las posiciones más altas de América, ¿no es cierto? Hay muchos otros, el caso de Alcides Arguedas podría ser también una especie de autoexilio, que ante la incomprensión que le acechaba aquí en Bolivia, en París redacta sus mejores obras históricas, sus tomos de historia, La plebe en acción, los dictadores bárbaros, los caudillos bárbaros, mejor dicho, los caudillos letrados. Los Pueblo Enfermo se edita en España, ¿no? Yo creo la que, primera edición. Exacto. Yo creo que sí, Pueblo Enfermo, sí. Yo creo que sin la producción hecha en el destierro no existiría cultura en Bolivia, por lo menos, que me especializo en ese ámbito, ¿no? Creo que cosa similar puede existir en Argentina o en Chile o en el Perú. No me puedo imaginar la cultura boliviana, la producción intelectual y la historia, por ende, de Bolivia sin la obra histórica de Arguedas o sin Pueblo Enfermo o sin la obra de René Moreno. También redacta una joya historiográfica que es Los últimos días coloniales en el Alto Perú, también en Chile, lo redacta allá. Las matanzas de Yáñez, igualmente. Y todas ellos llevan en su imprenta editoriales de otros países con el sello y con el olor del ostracismo y del destierro, sea voluntario o sea forzoso en muchos casos, ¿no? O sea, eso nos muestra, yo diría que muchos de estos autores han sido realmente unos patriotas consumados, como Arguedas, por ejemplo, ¿no? Fue un patriota, aunque le hayan dicho que renegó de su patria o que odiaba a los bolivianos, etcétera. Realmente o se haya acusado de traidor a René Moreno por las famosas bases, ¿no?, de la guerra del Pacífico. También se lo haya acusado. Yo creo que, sin embargo, son los que, sin decirse a sí mismos patriotas o comprometidos, etcétera, son los que más valor tienen, sumadas las cuentas, ¿no? Sin duda alguna. O sea, eso nos muestra que hay una interrelación y que todos estos autores no estaban en el campo del chauvinismo, digamos, que es un falso patriotismo, sino que realmente estaban en unas elevadísimas condiciones cívicas que abonan mucho de su obra, ¿no? Ya hay personas que decidieron en un momento determinado dar la espalda a su país, no únicamente al gobierno, y abandonarlo, porque consideraban que aquella situación era insostenible. Pienso en la Segunda Guerra Mundial, cuando Adolf Hitler accede al poder, como es sabido, pone en práctica una serie de medidas que resultaban desde toda perspectiva contrarias al concepto más elemental de dignidad humana. Hubo gente, intelectuales, hombres de letras, pues estamos hablando de aquello desde el punto de vista del exilio, que tomaron la decisión de abandonar a Alemania, a pesar de lo bien que se encontraban. Pienso, entre otras personas, en Thomas Mann. Thomas Mann abandonó, y Thomas Mann, consagrado, un notable autor. Hay que leer La montaña mágica, pero también hay que destacar varias de sus obras hasta Muerte en Venecia. Mann es Premio Nobel de Literatura y cuenta con una prosa muy cerebral. Desde el punto de vista filosófico, es una dicha leer varias de sus páginas. Pero Thomas Mann abandona Alemania. Abandona igualmente Alemania Hannah Arendt. Abandonan Alemania y terminan en Estados Unidos todos los filósofos de la escuela de Frankfurt. Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Theodor Wiesengrund Adorno, en definitiva, gente que usaba las letras, porque un ensayista también está empleando la palabra, para reflexionar, efectuar críticas, pero en esas circunstancias le resultaba imposible permanecer en un lugar, aunque hayan experimentado mínimas molestias. Igual, cualquier agresión, así sea mínima desde su punto de vista, pues ya justificaba tomar otra posición, lo cual finalmente redundaba en beneficio ya de una posición no local, no nacional, sino mundial. Porque así como vos decías que uno puede estar luchando en favor de una mayor sensatez en su país, pues aquí se buscaba restablecer la sensatez a nivel mundial, y eso era lo que justificaba que uno termine abandonando ese país antes de caer en mayores días de infamia. Sí, sin duda alguna. Se puede realmente citar muchos, innumerables ejemplos. Y yo creo que todos los autores de cierta autoridad, en algún momento, más que todo en el siglo XX, han pasado de alguna manera por el destierro o por el exilio, ¿no es cierto? Sea un poco voluntario, o sea forzado o forzoso. Otro ejemplo también es un político muy controversial e intelectual boliviano, Guillermo Bedregal Gutiérrez, que en el exilio, en la dictadura de Banzer precisamente,
Y a veces esto nos muestra también que abona un poco al prejuicio, ¿no? Cuando uno es exiliado a veces cae en el ámbito del prejuicio y a veces no. Yo creo que Arguedas no cayó, pero Bedregal sí, porque allá redacta, creo que en Caracas, un libro titulado Los militares en Bolivia, ¿no? Que es un estudio sociológico de mucho peso, muy denso y un poco ininteligible incluso, muy hasta un poco rebuscado tal vez, pero... Como gran parte de la obra de Sí, Regal. exacto, sí, pero que trasunta una serie de resentimientos hacia el estamento militar que lo había exiliado, ¿no es cierto? O sea, se puede encontrar todo eso y hay que saber discernir qué es producto del prejuicio y qué no es producto del prejuicio, ¿no es cierto? Yo creo que eso es muy, muy importante y desde ese punto de vista han existido ejemplos innumerables y que sin duda son muy valiosos para la construcción de la cultura de un país, ¿no? Personas que han apreciado la libertad, otros que han militado de manera firme en contra de un régimen que consagre la libertad, al menos desde el punto de vista económico, pero que pese a ello, por sus ideas, merecen que uno les tenga cierta estima. Estoy reflexionando en torno a la obra que forjó en su momento Tristán Maró, Gustavo Adolfo Navarro, uno de los intelectuales que en Latinoamérica se colocó a la vanguardia en cuanto a la defensa de planteamientos marxistas, Sí, sí, sí. amigo de Mariátegui, entre otros autores. Y Gustavo Adolfo Navarro, más conocido como Tristán Maró, que tuvo en la vida política boliviana más de un momento incómodo y sombrío, con problemas entre él y Alcides Arguedas, pero él sí fue perseguido, hasta lo condenaron a muerte y tuvo que huir. En resumen, una vida azarosa y aventurera, pero qué duda cabe, no existía en su caso el menor cálculo respecto a qué se podía hacer para evitar esa confrontación. Su compromiso exigía, sí, correspondía abandonar el país, pero pensando siempre en qué hacer después. No se limitaba a dar por clausurada esta tentativa del derrocamiento de un régimen. Y eso pasa con varias personas que abandonar el país no les hace perder interés en lo que está sucediendo, porque ahí se toma en cuenta, entre otras cosas, hasta la pasión con que asumen esa misión que tiene que ver con las letras, pero en relación con las ideas que están defendiendo igual. Y muchos dicen que más bien desde el exterior se ve mejor la realidad y el ámbito de un país, ¿no? Y yo creo que de alguna manera es cierto y es por eso también que tienen un valor especial y un contenido especial las obras que se han redactado en el exilio o fuera del país de origen de cada persona, ¿no? Hay que animarse a escribir no solamente en el exilio, sino también dentro de las fronteras nacionales, planteando críticas, aun cuando aquello genere molestias. Es quizá la mayor muestra de cuán efectiva puede ser la literatura con el objetivo de contribuir al mejoramiento de nuestra vida, no únicamente en el mundo de la ficción, fortaleciendo nuestra imaginación, sino también tratando de corregir algunas injusticias que se nos presentan a menudo. Muchas gracias, Henry Pablo Ríos Alborta, por haber estado una vez más en Contraviento y Marea. Muchas gracias, Enrique, siempre gracias y dispuesto siempre a reflexionar sobre estos temas, aun cuando eso en algún momento nos vaya a ocasionar el exilio, ¿no?